Sentencia SC 13630 de 2015, responsabilidad civil por caso de pederastia. Entre mayo y junio de 2007, el señor José Manuel Muñoz Larrota acudió a la iglesia San Antonio de Padua en busca de ayuda espiritual y económica para dos de sus menores hijos, dado su estado de pobreza. Los menores fueron recibidos por el sacerdote católico Luis Enrique Duque Valencia, quien ostentaba el cargo de párroco de la mencionada iglesia. El sacerdote, aprovechándose de su actividad pastoral, del respeto a la fe que profesan los fieles y de la inmadurez psicológica de los menores, los sometió y accedió carnalmente en las instalaciones de la misma parroquia, causándoles graves lesiones físicas en sus partes íntimas e intensos traumas psicológicos. Estos hechos han producido en el núcleo familiar angustia, traumas psicológicos, desasosiego, zozobra y gran aflicción que deben ser reparados por los responsables de tales daños. Los padres de los menores, actuando en su propio nombre y como representantes legales de sus hijos menores, demandaron a la diócesis de Líbano Honda en el departamento de Tolima y a Luis Enrique Duque Valencia, párroco de la iglesia adscrita a la diócesis de Líbano del mismo departamento, representada por el obispo José Miguel Gómez Rodríguez, para que se los declare civilmente responsables por el delito de acceso carnal abusivo que el mencionado sacerdote cometió contra dos de los menores hijos de los actores. Los padres de los menores solicitaron que se condene a los demandados a pagar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales irrogados. En primera instancia se resalta que la diócesis de Líbano, en su contestación de la demanda, se opuso a dichas pretensiones, dado que manifestó que no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la demanda, alegando entonces que los actos de los sacerdotes no comprometen la responsabilidad de la diócesis, al no tener una relación directa de subordinación o dependencia con la institución. Finalmente, en primera instancia, la diócesis de Líbano fue absuelta de toda responsabilidad por no existir la prueba que acredite la vinculación jurídica contractual, legal o laboral entre la diócesis y el sacerdote demandado, lo cual es requisito indispensable para que haya lugar a la responsabilidad civil por el hecho ajeno. En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué adiciona la providencia de primera instancia para declarar civilmente responsable, además del autor del delito, a la diócesis del Líbano Honda y condenarla en forma solidaria al pago de las cantidades señaladas en el fallo. En este caso, el tipo de responsabilidad que se imputa a la persona jurídica demandada, es decir, a la diócesis, es la denominada por el hecho ajeno, consagrada en el artículo 2347 del Código Civil. El tribunal sí halló prueba de la subordinación del sacerdote respecto de la diócesis del Líbano Honda, lo cual se demostró con la certificación emitida por el obispo de esa circunscripción eclesiástica, y si bien no existió entre ellos un vínculo laboral o contractual, sí se dio una relación de autoridad y subordinación. En cuanto a la demanda de casación interpuesta por la diócesis del Líbano Honda, Tolima, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, se trae a colación los 4 cargos formulados con apoyo de la causal primera del artículo 368 de la Ley Procesal. En esta parte lo que hace la Corte es separar el segundo reproche de los otros 3, debido a que es el único que amerita un pronunciamiento de fondo, por lo que lo deja para el final. El primer y el cuarto cargo están relacionados, así que la Corte se pronunció en el orden del primer, cuarto, tercero y segundo cargo. El primer cargo consistió en acusar la sentencia dictada por el ADCUEM de violar indirectamente el artículo 2347 del Código Civil y los artículos 174, 177 y 304 del Código de Procedimiento Civil. Frente a ello, la Corte señala que es absolutamente innecesario tratar de demostrar que la persona jurídica demandada tenía o no el deber de vigilancia y control sobre el sacerdote,
porque como se trata de un tipo de responsabilidad directa, no se requiere en absoluto la prueba de tal situación fáctica. En cuanto al cuarto cargo, este se refirió a la violación indirecta del artículo 8 de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de error de hecho, al dar por probado, sin estarlo, que en el proceso estaba acreditada la existencia del Código de Derecho Canónico. Respecto a ello, la Corte refiere que el reproche se formuló por el sendero del error de hecho, pero se pretendió demostrar con un argumento propio del error de derecho, ya que la situación descrita no coincide con una equivocación en cuanto al contenido material y objetivo de la prueba. Entonces, el desconocimiento de tales pautas conduce a la desestimación de los cargos analizados. Y el segundo cargo versó sobre acusar la sentencia de violar directamente el artículo 2347 del Código Civil, de no aplicar el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil y de aplicar indebidamente el artículo 8 de la Ley 153 de 1887. Sobre este punto, la Corte decidió pronunciarse de fondo y manifestó las siguientes consideraciones. En el tercer cargo, el demandante se fundamentó en la causal primera del artículo 368 de la Ley Adjetiva para acusar la sentencia proferida por el tribunal de violar directamente la ley sustancial al no aplicar el artículo tercero del concordato vigente entre Colombia y la Santa Sede, aprobado mediante la Ley 20 de 1974, por dejar de aplicar el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil y aplicar indebidamente el artículo 8 de la Ley 153 de 1887. La respuesta de la Corte fue traer a colación que la ley canónica no tiene fuerza coercitiva ni se le da valor de norma jurídica externa ni interna, sino que se le considera simplemente como el estatuto orgánico de una entidad religiosa, tal como lo tienen las demás iglesias y confesiones. Primero, de la responsabilidad civil extracontractual no han estado exentas las personas jurídicas o entes morales, frente a quienes en un principio se concibió que podían responder civilmente de manera indirecta con apoyo en los conceptos de culpa ineligendo e invigilando, dado que se entendía que no era propiamente la persona jurídica quien actuaba, sino sus empleados. Esta doctrina, que se situaba en el terreno de la responsabilidad por el hecho ajeno, perdió actualidad, dándole paso a la doctrina de la responsabilidad directa, desplazándose en tal forma los artículos 2347 y 2349 al campo del 2341 del Código Civil. La tesis llamada organicista, que fue jurisprudencial, se explicaba diciendo que la persona jurídica incurría en responsabilidad directa cuando los actos culposos se debían a sus órganos directivos, directores o ejecutores de su voluntad, y en responsabilidad indirecta en los restantes eventos. Pero a partir de la sentencia del 30 de junio de 1962, se entiende que la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas es directa, y cualquiera que sea la posición de sus agentes productores del daño dentro de su organización. Segundo, la responsabilidad civil extracontractual de un religioso o ministro del culto puede presentarse como despliegue de su exclusiva autonomía privada por fuera del ámbito eclesiástico, como acto de representación de la Iglesia o como conducta prevalida de la posición que ocupa en el seno de esa organización religiosa. En el primer evento responderá personal y exclusivamente el clérigo. En los dos últimos, la Iglesia tendrá responsabilidad civil directa y solidaria por los actos culposos o dolosos de los agentes a ella incardinados, realizados en ejercicio de la misión pastoral y espiritual inherentes a esa persona moral, considerados por tanto como hecho propio. Tercero, en el proceso que es materia del recurso de casación, los demandantes probaron todos los hechos para imputar la responsabilidad civil a la diócesis de Líbano-Honda, pues se demostró que el sacerdote Luis Enrique Duque Valencia cometió el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado y en concurso, por lo que fue sentenciado por el Juzgado Penal del Circuito de Líbano-Tolima a 220 meses de prisión. Tal conducta criminal causó a las víctimas, tanto a los niños abusados como a su núcleo familiar,
un indiscutido perjuicio moral que se patentizó en los traumas, angustias, sufrimiento, dolor, aflicción, desasosiego y zozobra propios de un acto tan despreciable, como fue considerado por el juez Acuo. En conclusión, el autor del delito era un sacerdote incardinado a la diócesis de Líbano Honda, quien desplegó su conducta punible en razón y con ocasión de su misión pastoral y prevalido de su condición clerical, porque cuando los menores fueron puestos al cuidado del presbítero para que les brindara apoyo y ayuda económica y espiritual, ello obedeció a su calidad de persona religiosa, ya que era un representante de la Iglesia Católica, toda vez que no se encomendaron al cura como hombre del mundo o como persona secular. Y en cuanto a la decisión, pues, en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el 29 de julio de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.